El relato. Vida sin biografía. Tiempo. Uno de los elementos más importantes en el proceso de construcción de la identidad es el modo en el que percibimos el tiempo. Pasado, presente y futuro constituyen la esencia ineludible de nuestra realidad y nos sumergimos en ellos sin la seriedad debida, empujados por el paradigma de lo emocional, que cada día coloniza más nuestro mundo. Es importante tomar conciencia de la manera que tenemos de interpretarnos y de asimilar el tiempo. Sostenía el actor Fernando Fernán Gómez que siempre tenía la vida por delante cuando lo que en realidad deseaba era tener toda la vida alrededor. En la mayoría de las ocasiones no somos capaces de apreciar que gran parte de nuestra cotidianeidad la pasamos mirando y viviendo hacia el presente instantáneo o, a lo sumo, orientados a un futuro inmediato. Lo actual se difumina a gran velocidad, provocando una suma de instantes atomizados, Jung-Chulian, que eclosionan. Olvidamos mirar alrededor, girarnos, detenernos y revisar el camino andado. Durante milenios, las mentes más brillantes de la humanidad han dedicado sus esfuerzos a comprender los mecanismos del tiempo. Platón ya se ocupó de él en el Taimeo, Aristóteles en el libro 4 de su Física, San Agustín en las Confesiones, libro 11. Por mucho que profundicemos sobre el conocimiento del tiempo, el sujeto sabe que éste pasa inexorablemente. Kant lo presentó, junto al espacio, como una condición a priori de nuestra sensibilidad. Ese a priori ya nos indica su autonomía. El estudio del tiempo no se enfoca hacia su control, no es manipulativo ni instrumental, sino analítico y perceptivo. En la Grecia clásica tenía sus representantes en forma de dioses. Al ser una entidad que se puede interpretar desde diferentes enfoques, los griegos se vieron en la necesidad de asumir varias identidades para abarcarlo. Por una parte, presentaron al dios del tiempo por antonomasia, Cronos. Cuenta Hesiodo en la Teogonía que Cronos era hijo de Gea, tierra, y Urano, cielo, y, como envidiaba el poder de su padre, y también animado por su propia madre, lo castró. Urano, tras la amputación, maldijo a su hijo Cronos y le predijo que sería derrotado por su prole, por lo que Cronos devoraba a toda su descendencia. Desde ese momento la figura de Cronos emerge como ese tiempo que lo engulle todo para sobrevivir, necesitado de muerte y nacimiento, pero sobre todo de la finitud, de la que se alimenta para seguir siendo infinito, a Núñez. Si no la han visto, les recomiendo la pintura de Goya Saturno devorando a sus hijos. Saturno era el rey romano del tiempo, correspondiente a Cronos, es un cuadro realmente impactante. Es el dios que marca el intervalo que tenemos de vida. El segundo dios es Aión, que se solía representar con la figura de un anciano y con una serpiente mordiéndose la cola, dando a entender el significado de eternidad. En algunas ocasiones, también se revelaba como un joven que tenía en la mano un zodiaco que simbolizaba el proceso cíclico. Esta doble figuración, en forma de niño y de viejo, pone el acento en el hecho del crecimiento, donde lo sustancial no son los años que pasan sino la experiencia de vida que se atesora. Podríamos decir que es un tiempo más psicológico que orgánico. Aión concede esa fuerza vital que nos acompaña a medida que nos aventuramos a vivir. Es el tiempo en forma de duración, de una percepción psicológica que se circunscribe a cada uno. Es el único que nos incumbe. Tiene la simbología del momento, del instante, pero referido al suspiro de la vida. Aparece cuando dotamos de sentido lo que hacemos sin importarnos el tiempo. Es generoso porque cuando aparece nos concede todo el tiempo del mundo, desde el momento en el que se nos olvida el paso del tiempo. Es probable que, si analizamos nuestra gestión del tiempo, observemos su ausencia en nuestra cotidianeidad. El tiempo de Aión es fundamental porque paradójicamente te hace olvidar el propio paso del tiempo, te descongestiona, te libera, te elimina la atadura mental cuantificadora. Su misión se enfoca en darle un sentido a lo que hacemos. Cuando estamos disfrutando de algo intensamente no reparamos en él. La tercera concepción del tiempo era muy particular y hacía referencia a un dios menor, a una especie de duende, el Daimon Kairos. Representa un momento en el tiempo, un instante que se absolutiza. La imagen de Kairos es la de un joven calvo con un mechón de pelo largo que corre de un lado para otro rápidamente y que no se deja atrapar. En las pocas representaciones que tenemos de él aparece como un adolescente de pies alados, debido a su rapidez, que lleva en la mano una balanza desequilibrada. Posee gran belleza y el mechón de pelo lo tiene por delante. Es hijo de Tige, la diosa de la fortuna y de Zeus.
Esta genealogía nos deja entrever que la suerte es una de las cosas más poderosas que existen. Zeus es el dios más poderoso de todos. Simboliza el momento adecuado. Reyes es la representación del instante preciso. Hay que estar preparado y tener suerte para poder atraparlo, y sabemos que si estamos en el lugar y en el momento exactos, entonces los astros se alinean y la belleza se apodera del instante. Es el tiempo de la suerte. Cuando Kairos pasa, es necesario estar prevenido para poder atraparlo, de lo contrario se escapará. La balanza desequilibrada que porta nos da a entender lo injusto que puede llegar a ser. Es probable que estemos toda la vida esperando ese momento y que no llegue nunca, mientras que a otros les pasa cerca y lo atrapan sin apenas esfuerzo. La toma de conciencia de estas tres personalidades es fundamental a la hora de moldear la personalidad. Se requiere un tiempo constante y pautado, Cronos, sin precipitaciones. Mientras Cronos devora inexorablemente nuestra existencia, envejecemos, nosotros tendremos que hacer uso de Aion y dotar de sentido a nuestro tiempo, llenar de significado la existencia y desentendernos de las prisas. Si tenemos suerte, puede que atrapemos a Kairos. Los problemas brotan cuando vivimos obsesionados con agarrarlo, buscando constantemente esa oportunidad que implique un salto diferencial, porque entonces ponemos nuestra vida en manos de la suerte y, como la balanza de Kairos demuestra, esta no entiende de justicia, biografía y olvido. Hablar de tiempo es hablar de vida. La biografía es una de las grandes olvidadas a la hora de conocer una parte importante de los mecanismos que organizan nuestra identidad. La palabra biografía está compuesta por el prefijo bio, vida, y grafía, escritura. Si concebimos la escritura desde la perspectiva de un relato, podríamos entender la biografía como el relato de la vida, que es la acepción que más se aproxima a ese tiempo lineal que avanza, Cronos. Rara vez nos detenemos a analizar nuestras biografías. No podemos olvidar que Cronos devora a sus hijos, que el tiempo pasa y no vuelve atrás, y que si hemos llegado a la urgencia de este presente es porque hemos recorrido el trayecto del pasado. Si queremos entender nuestra singularidad es preciso que acudamos al relato de nuestra biografía. De lo contrario el olvido se apoderará del presente, obligándonos a poner la atención en lo inmediato. Los griegos clásicos sabían de la importancia del olvido en relación con la construcción de la identidad y le otorgaban un papel eminente en su mitología ubicándolo en el reino de los muertos. Las almas de los fenecidos bajaban al Hades guardando cola para acercarse a la barca de Caronte y comenzar su periplo en el inframundo. Allí se encontraba el río Lete, el río del olvido, de donde bebían con el fin de olvidar la que había sido su vida para comenzar una nueva. El mensaje está claro, olvidar es como morir. Es lo más parecido a no saber quién eres, perder tu identidad, tener que comenzar desde cero. No en vano entre las enfermedades más crueles tenemos aquellas referidas a la pérdida de la memoria, como el Alzheimer. En la actualidad, el olvido se asimila con total naturalidad, en parte porque estamos dejando el recuerdo en manos de la tecnología. Analizar y poner en valor el camino realizado, las personas que nos acompañaron, las emociones que compartimos o las enseñanzas directas e indirectas que adquirimos es un proceso esencial para entender cómo hemos llegado a donde estamos y de paso comprender los mecanismos que han ido configurándonos. No solemos dedicar tiempo a recordar, no narramos nuestra historia a nadie. Nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros conocidos apenas conocen el relato de nuestra vida porque hemos dejado de rememorar la biografía. Estamos tan obsesionados y concentrados en referir a los demás y a nosotros mismos, nuestro presente y el futuro inmediato que olvidamos que la base de esa narrativa, los rudimentos, se encuentran en nuestro pasado. Llevamos una vida sin biografía. La recuperación del relato biográfico debería estar orientado hacia dos focos. Por un lado, como revisión de la propia vida con fines analíticos y de comprensión. Por otro lado, cuando relatamos ponemos el foco en el otro, lo que implica una toma de conciencia de una realidad externa a uno mismo. Puestos a pedir, no estaría de más recuperar esa oralidad con la que comenzó la transmisión biográfica, el relato del timeline. Esta oralidad es un arte literario inspirado por las musas, cuyos pilares son la memoria y la imaginación. La diosa del recuerdo era Mnemosine, de ella nacieron 9 musas. Cada una tenía una función, y si bien sobre su oficio existe una variedad interpretativa, podríamos resumirlo en que Euterpe era la musa de la música y se solía representar con la flauta, y Calíope, que poseía una voz muy bella,
era la musa de la elocuencia, Erato, que se representaba con una lira, se encargaba de la poesía lírica. Clio era la musa de la historia, Melpómene era la musa de la tragedia y llevaba en sus manos una máscara trágica y un cuchillo, Terpsícore era la musa de la danza. Talía, de la comedia, Urania era la musa de la astronomía y de la ciencia, por último, Polinia era la musa de los cantos sagrados. García Gual lo explica así. Concluye Hesiodo su invocación preliminar a las musas dando los nombres de las 9 hijas del poderoso Zeus, Clio, Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, Polinia, Urania y Calíope. Es decir, la que ofrece gloria, la muy placentera, la festiva, la melodiosa, la que deleita en la danza, la amable, la de muchos himnos, la celestial y la de bella voz. Tanto la madre, Mnemosine, como sus 9 hijas son las encargadas de estar atentas a los seres del pasado y del presente, García Gual. La memoria está necesitada de las musas como fuente de aliento e inspiración. El canto, no solo como expresión de alegría, sino también de epopeyas, unido con la música y la danza, se fusionan con la historia, una parte esencial de la memoria. En su canto se representa la victoria contra el temido olvido, pero hay que tener cuidado, porque también ellas declaran que pueden ser fuente de mentiras cuando les interesa. Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades y sabemos, cuando queremos, revelar la verdad, Hesiodo. Esto implica que la fiabilidad de la memoria no es todo lo buena que nos gustaría. Contar la historia de nuestra vida usando la oralidad implica introducir el elemento de la voz como mecanismo no solo de transmisión sino también de conexión con la atención del otro. Como sostiene Irene Vallejo en su ensayo El infinito en un junco, nuestra cultura se ha ido sedimentando sobre la base de los grandes contadores de relatos y de las tejedoras de palabras que mantuvieron viva la literatura y la tradición por medio de sus historias. En los últimos años se ha potenciado un relato parcial de la vida a través de los timelines de nuestras redes sociales. Acudimos a los muros, al histórico de nuestras publicaciones, para recuperar una biografía que gira en torno a la imagen. Ya nadie duda de la hegemonía de la narrativa visual. Corremos el peligro de reducir la memoria de nuestra identidad a ese elemento visual y pensar que todo aquello que no posea registro gráfico es como si no hubiese existido. Pudiera ocurrir que, al realizar los recordatorios recurriendo a la imagen, la estética termine imponiéndose y, por momentos, nos distraiga de la ética. El relato está tan condicionado por lo que vemos, tan enfocado en lo visual, que el comportamiento, las actitudes, los valores, la conducta que desembocó en aquel instante pasan a un segundo plano. La pulcritud y la calidad técnica de la imagen pantalla se manifiestan como una objetivación tan potente que condiciona el relato que se transmite a través de ella y restringe el recuerdo que nos evoca. Acapara todo el contenido, no dejando espacio para la imaginación, enfoca la atención hacia la forma más que hacia el fondo, seduciendo y emocionando por encima de la reflexión. Por el contrario, la oralidad en la transmisión del pasado conlleva un ejercicio de imaginación que favorece la empatía intelectual, puesto que permite efectuar un enfoque y una reflexión en torno al otro, a la vez que lo empuja a imaginar. Esto es lo que nos sucede cuando le contamos la historia de nuestra vida, nuestras anécdotas, a nuestros hijos pequeños. Sabiendo del nivel del interlocutor, modulamos la voz, elegimos el vocabulario, gesticulamos, en busca de esa conexión con el otro. Aparte de implicar un esfuerzo intelectual e imaginativo, donde las musas siempre son bienvenidas, requiere una tarea de recordatorio y el uso de la razón histórica. La musa Clio era la encargada de la historia. Tampoco es baladí tener en cuenta la diferencia entre la narrativa biográfica y la autobiográfica. La importancia de la biografía, al poner el foco de atención en el pasado, está en el hecho de que puede ser construida por varios sujetos, es decir, un clan puede ser el encargado de participar en la reconstrucción del relato biográfico. Por aterrizar con un ejemplo, la biografía de una familia se convierte en una seña de identidad desde el momento en el que nos reunimos para relatar nuestra historia. Múltiples miembros nos apoyamos en la memoria para la elaboración del relato. Pero si elegimos acudir al registro digital para la reconstrucción biográfica, nos encontraremos con que la mayoría de los timelines son autobiográficos. Las fotos, los vídeos y los textos que aparecen en los muros de nuestras redes sociales se centran en el yo, lo que implica un cierre excluyente respecto al otro y un reduccionismo sobre la propia historia de la identidad.
Puestos a idealizar, lo más apropiado es lograr la elaboración de la biografía, no de la autobiografía, por medio del relato multidisciplinar y plural. Para los estudiosos de estos procesos de construcción biográfica existen 4 pasos que hay que tener en cuenta: observar, escuchar, comparar y escribir. R. San Martín. Si cambiáramos escribir por relatar, lograríamos ampliar la riqueza de perspectivas. Una comunidad reunida, familia, tribu, grupo de amigos, que transmite su historia en cualquier formato sedimenta las señas de identidad bajo una conciencia colectiva más enriquecedora que cualquier timeline. La naturalidad del caos. Reconocer al dios Kairos implica aceptar cierto caos, al tiempo que admitimos un fracaso en el denodado intento de domeñar lo inesperado. La presión por tomar el control de nuestra vida se ejerce desde todos los ámbitos posibles e imaginables a la vez que nos empujan a ser los dueños de la misma. Pero durante este proceso se han olvidado de 2 asuntos importantes: el caos y el azar. Si comenzamos por el segundo, sobra decir que el azar ha sido, es y será el peor enemigo de la psicología positiva que se desparrama por doquier bajo el amparo del liberalismo. Y Jones y Cabanas ya apuntaron el interés del sistema por sembrar de positividad la mentalidad del consumidor. La idea es hacernos creer que con esfuerzo, resiliencia, perseverancia, se puede tener bastante control de los acontecimientos que rodean la vida. Bajo el paraguas de la productividad, el azar hace mutis por el foro. Pero no podemos olvidar que el azar es un factor más de la organización social y personal. Estar en momento justo y en el lugar adecuado sin haberlo premeditado es cuestión de azar. El azar no es fuente de reproche moral. Puede ser motivo de celebración o desánimo, ser oportuno o inoportuno, pero no debemos olvidar que la suerte no entiende de justicia. Con respecto al caos sucede algo parecido. La obsesión por controlar los aspectos de nuestra identidad evita de manera indirecta la percepción del caos, y a veces no nos damos cuenta de que la existencia de este no tiene por qué ser contraproducente. El pensador Antonio Escotado lo presenta coaligado al orden. Desde la más tierna infancia existe una presión por educarnos bajo el orden. No en vano la palabra orden proviene del latín ordo, que significaba hilera o fila, y por lo general se asociaba a la disposición del trigo. En poco tiempo, esa hilera se trasladó a las legiones militares y por medio de una evolución semántica se terminó enfocando hacia el mundo de la norma. Para adoctrinarnos, se acude a una suerte de determinismo desde el cual se nos empuja a creer que unas causas provocan unos efectos de manera inexorable y que, por lo tanto, existe un mecano que todo lo dispone. La idea no es nueva, ya los pitagóricos pensaban que la naturaleza estaba escrita en lenguaje matemático y que solo se necesita descifrarlo. Copérnico situaba las bases de su astronomía en el orden del sistema solar, Galileo articulaba los principios del movimiento, la física newtoniana había logrado descubrir las leyes de atracción de los cuerpos, la Ilustración ensalzó el poder de la razón como fuente de dominación de lo real. Todo apuntaba a una estructura ordenada y cada vez más controlada por el ser humano, hasta que hace su aparición la física cuántica y nos demuestra la existencia de un universo, aparentemente dominado por cierto caos, donde las leyes de la física newtoniana pasan a un segundo plano. Es evidente que el caos forma parte de la vida por mucho que se empeñen en ocultarlo. Todo economista que encierre un mínimo de honestidad sabrá que dentro del orden del sistema existe un elemento caótico, ya sea una plaga, el crack del 29, la burbuja inmobiliaria o la COVID-19, capaz de desmoronarlo todo y hacer frente al determinismo. Desde esta perspectiva sería un error asumir que la personalidad que se va configurando es siempre estable y, por lo tanto, predecible. Las señas de identidad que se han ido conformando a lo largo de los años poseen un peso específico en ese proceso, pero eso no implica que sean estáticas y que mantengan la misma jerarquía. Llegado el momento, el desorden puede causar estragos. Esto conlleva la necesidad de estar abiertos al cambio y aceptar la irracionalidad, entendida como ruptura con las líneas esquemáticas que hemos interiorizado. Los contextos y la aceptación del caos pueden justificar la evolución de una parte de la personalidad. De ahí esa reticencia inicial a la sentencia del templo de Delfos, conócete a ti mismo. Existe un ejemplo muy significativo que Escotado expone. Unos entomólogos descubrieron que en los hormigueros había algunas hormigas que eran muy trabajadoras y otras que tenían una gran propensión hacia el ocio. Decidieron realizar con ellas 2 grupos. En un hormiguero reunieron a las más trabajadoras y en otro pusieron juntas a las más perezosas.
Según este determinismo, el resultado debería haber sido que las más trabajadoras serían mucho más productivas que las semiociosas, pero tras un tiempo de estudio descubrieron que no había diferencia. Entre las que eran muy trabajadoras comenzaron a surgir individuos que se fueron haciendo más perezosos y en el otro hormiguero pasó lo contrario. Si usamos este experimento como analogía, descubriremos que los contextos y los factores ambientales pueden condicionar y trastocar el orden desde el que nos autopercibimos y autointerpretamos, nos conocemos a nosotros mismos, lo que deja abierta la posibilidad a una reconfiguración de la personalidad. Escotado nos habla de la espontaneidad, que se presenta de manera inevitable y que, en la mayoría de los casos, resulta productiva. Cuando el caos hace su aparición, nos obligamos a poner en marcha nuevos mecanismos de supervivencia y activamos otra narrativa que nos ayude a reconducir y a comprender la nueva situación. Este caos potencia uno de los elementos más importantes en la construcción del sujeto, la atención. La atención. En la actualidad creo que no hay ninguna duda en afirmar que uno de los retos más importantes que tenemos por delante es el control de la atención, y no me refiero a controlar el tiempo que somos capaces de mantenerla fija en algo, que también es fundamental, sino su intencionalidad y direccionalidad. No se trata solo de dominarla al estilo mindfulness, sino de tomar conciencia sobre el lugar hacia el que la dirigimos y los motivos que tenemos. Los mecanismos de atención son básicos y constitutivos de nuestra esencia. No podemos olvidar que, en lo más profundo de nuestra condición, somos seres atencionales. Javier Gomá lo destacaba en uno de sus artículos, subrayando la importancia de la expresión española, prestar atención. Cuando le solicitamos a alguien que nos preste su atención, le estamos requiriendo uno de los elementos más importantes que posee de cara a la construcción de su identidad. Por eso es fundamental que tomemos conciencia de la carga de profundidad, ontológica y epistemológica, que tiene. La dejadez en torno a los mecanismos de control de nuestra propia atención tiene como consecuencia directa la entrega rendida y convencida al diseño exterior de la vida y, por extensión, del mundo. Los estímulos atencionales no exigen reflexión sino sumisión, entrega, rendimiento. Con la ayuda de nuestros metadatos, el sistema se permite el lujo de prescindir de la colectividad y elaborar el estímulo personalizado, desgajando al sujeto del grupo y potenciando la hiperindividualidad. No en vano la figura del ciudadano hace tiempo que fue relevada por la del consumidor. A través de las redes sociales, hemos desarrollado estrategias de marketing cuyo propósito, en la mayoría de los casos, no es conectarnos con el otro de cara a una interacción social, sino más bien robar su atención para engrandecer la calidad del producto, es decir, de nosotros mismos. Hemos pasado de una interrelación a una hiperrelación donde existe una jerarquía del emisor, que se posiciona por encima de cualquier cosa que no sea el mismo. Aparte de seres atencionales, también poseemos otra característica primordial que nos determina como especie, la imaginación. Imaginar es uno de nuestros elementos más singulares. Crear pinturas mentales, trazar distintos escenarios, confabular sobre el futuro. Platón había atisbado el poder de la imaginación en aquellos prisioneros de la caverna cuya realidad se configuraba a través de imágenes. Algunos eran adulados porque tenían la capacidad de predecir y acertar qué sombra sería la siguiente en aparecer, es decir, se acercaban al futuro por medio de conjeturas. O bien se les encumbraba porque poseían la habilidad de recordar mejor que nadie el orden en el que las imágenes habían desfilado. Las personas que dentro de esa misteriosa caverna acaparan toda admiración y mérito son las que tienen la capacidad de manejar el pasado y de predecir con más acierto el futuro, hacerse una imagen del futuro. Platón parece decirnos que, en situaciones extremas, los hombres que son tachados de sabios, líderes, son aquellos que toman conciencia de los tiempos verbales, pasado, presente y futuro. En la actualidad hemos debilitado esa capacidad atencional hacia las categorías temporales proyectando la imaginación en un presente que se ha potenciado. Imaginación y atención han sufrido una fuerte reducción como pilares fundamentales en la construcción de la identidad, lo que nos deja al amparo del sistema. Optimismo inconsistente vs esperanza. El 1 de noviembre de 1755, en la ciudad de Lisboa, se produjo un terremoto que duró entre 6 y 10 minutos, dependiendo de la versión. Vino acompañado de un maremoto que destrozó la ciudad. Las crónicas hablaron de 30.000 muertos. La noticia corrió como la pólvora por las naciones europeas y en menos de un mes se narraba el suceso en los diarios de París y Ámsterdam.
La prensa publicó relatos preñados de una narrativa fabulosa donde se acentuaban los detalles más escabrosos del acontecimiento. Fue un punto importante de inflexión para algunos pensadores de la época que tuvieron que replantearse su visión optimista de la vida. De entre los que revisaron su postura destaca Voltaire. Será el primero en poner en entredicho la teoría de Leibniz, que defendía que vivimos en el mejor de los mundos posibles. En el foco de su discurso, Voltaire realizaba un reproche a aquellos que defendían esta postura optimista, alegando que deberían avergonzarse de pensar así ante desastres tan atroces. La recriminación se presentaba así. No me ha explicado Leibniz por qué invisibles nudos, en el más ordenado de los mundos posibles, un desorden eterno, un caos de infortunios, mezclan vanos placeres con dolores reales, ni por qué el inocente, lo mismo que el culpable un mal inevitable soportan por igual. Parte de sus reflexiones las dejó plasmadas en uno de sus libros más significativos, Cándido. En él se enfrentará frontalmente a los defensores de la teoría optimista de la vida, señalando la presencia del mal en la tierra, la existencia de una naturaleza cruel y destacando el elemento del azar como uno de los más significativos de la existencia. Voltaire pone un punto y aparte a un periodo, el de la Ilustración, durante el que la confianza en la razón y en su uso para explicar los fenómenos se había engrandecido. Los miles de vidas inocentes perdidas, una ciudad destruida, una economía devastada, la pobreza, la miseria, el hambre, atacan la línea de flotación del optimismo racionalista ilustrado. Pero los optimistas ilustrados no arrojan la toalla y, así, Rousseau, tras la lectura del poema de Voltaire, le afea la dureza del escrito, arguyendo falta de humanidad y, sobre todo, denunciando que, en lugar de ofrecer consuelo por medio de la filosofía, el resultado sea precisamente el contrario, el aumento de la aflicción. Para Rousseau, el optimismo, considerado cruel por Voltaire, se presenta como un elemento de consuelo que sirve para aliviar el mal. Pensadores como Leibniz o Pope habían sostenido que los males son necesarios pero que responden a un bien, fin, superior y que no se debe perder la perspectiva de que, en realidad, son un mal menor. Alexander Pope, en 1734, llegará a publicar uno de los poemas más representativos de esta actitud optimista que compartían gran parte de los intelectuales ilustrados. Toda la naturaleza no es sino arte, desconocido para ti, todo azar, dirección que no puedes percibir, todo discordia, armonía no comprendida, todo en parte mal, el bien universal. Y a pesar del orgullo, a pesar de la falible razón, una verdad es clara, todo lo que es, está bien. El terremoto de Lisboa fue uno de los primeros acontecimientos que puso en duda ese optimismo racionalista que se amparaba en la existencia de una eterna solución hacia los problemas que se presentarían. La justificación de una actitud optimista estaba sostenida por la idea de progreso, pero, como sabemos, el progreso es un término ambiguo que depende mucho de la persona que lo defienda. Ese terremoto es uno de los tantos sucesos que han puesto de manifiesto que esa obsesión por el control y por el orden es doblegada caprichosamente por el azar. En situaciones así, los elementos dubitativos aparecen y uno se debate entre mantener una actitud optimista o amarrarse a la esperanza. Para el optimista convencido, el que asume la bondad moral de su optimismo, este dilema no existe. Terry Eagleton argumenta sobre la dificultad que supone discutir con alguien que posee una visión optimista de la vida. El optimista asume esta postura no como una resolución puntual a una situación sino como una actitud vital. Asume una postura ante la vida que observa la realidad bajo el único prisma del optimismo, al que considera un deber moral, llegando por momentos a deformar la verdad con tal de que encaje en su visión. Esta deformación de lo real surge cuando va más allá de una actitud y se interioriza como un deseo, como una proyección firme sobre cómo deberían ser las cosas, a la que se le une una fe ciega en lograrlo. El psicólogo Erik Erikson denomina a este proceso, referido por lo general al infante, un optimismo desadaptativo, porque el niño no es capaz de reconocer dónde están los límites de lo posible. Esto ocurre porque el niño no percibe la incompatibilidad de su deseo en relación con la visión de la vida de las personas que le rodean. Tiene dificultades para percibir discrepancias. Como niño, su ego se impone y sus deseos son los únicos reales. La manera de superarlo es incorporarle la alteridad, la figura del otro, a medida que va creciendo. En los procesos educativos,
Para configurar una identidad equilibrada, es fundamental que la realidad se imponga ante los análisis egocéntricos de optimismo infantil. El problema se complica cuando este desadaptado optimismo se prolonga como seña de identidad de la edad adulta. La confianza en que todo va a salir bien amparándose exclusivamente en el argumentario de ser optimista es inconsistente, si bien como mecanismo de mero consuelo puede servir. Cuando la realidad se hace patente es cuando el optimista consciente entiende la situación y se presenta la posibilidad de virar su actitud hacia la esperanza. Un claro ejemplo lo encontramos en el famoso libro El hombre en busca de sentido, del psiquiatra Viktor Frankl. Para aquellos que no lo conozcan, el libro narra su experiencia en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, donde estuvo prisionero. Al principio del citado libro, Frankl confiesa que era portador de una especie de innato optimismo. Como el hombre que se ahoga y se agarra a una paja, mi innato optimismo, que tantas veces me había ayudado a controlar mis sentimientos aún en las situaciones más desesperadas, se aferró a este pensamiento: los prisioneros tienen buen aspecto, parecen estar de buen humor, incluso se ríen, quién sabe. Tal vez consiga compartir su favorable posición. El optimista se aferra a cualquier gesto desde la óptica de un espíritu positivo. En su versión más extrema se puede llegar a un estado de ánimo denominado en psiquiatría la ilusión del indulto, a través del cual un condenado a muerte, instantes previos a su ejecución, concibe la ilusión de que va a ser indultado. A medida que va narrando sus experiencias, sus análisis van presentando una realidad que se impone, hasta el extremo de someterse a un escenario de sufrimiento, eliminando la quimera del optimismo. Así lo narra en estas líneas estremecedoras. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho sufrimiento, pues esa es su sola y única tarea. Ha de reconocer el hecho de que, incluso sufriendo, él es único y está solo en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Hacía tiempo que habíamos pasado por la etapa de pedir a la vida un sentido, tal como el de alcanzar alguna meta mediante la creación activa de algo valioso. Una vez que nos fue revelado el significado del sufrimiento, nos negamos a minimizar o aliviar las torturas del campo a base de ignorarlas o de abrigar falsas ilusiones o de alimentar un optimismo artificial. El sufrimiento se había convertido en una tarea a realizar y no queríamos volverle la espalda. En situaciones límites el infantilismo de un optimismo simple se muestra como algo repulsivo e irritante. Algunos hombres perdían toda esperanza, pero siempre había optimistas incorregibles que eran los compañeros más irritantes. Esto denota el problema de asumir una actitud positiva, incorregible, infantilizada, testaruda e irreflexiva que disipa cualquier condición o beneficio que pudiera ofrecer, tanto personal como social. De ahí la importancia de someter a un detenido análisis nuestra actitud ante lo real. Enfermos de optimismo. Cuando la COVID-19 hizo acto de presencia, una de las cuestiones que pasó desapercibida, entre tantas otras, giró en torno a la predisposición emocional y racional con la que afrontar la situación. Nosotros, nuestros representantes y en general cualquiera que se sintiese conminado en su labor de ciudadano, tuvimos que resolver si adoptar una actitud optimista o decantarnos por aferrarnos a la esperanza. Si bien es cierto que muchas personas no llegaron a plantearse este dilema, no por eso dejaron de posicionarse. La vida nos pondrá delante de situaciones difíciles y es conveniente decidir con plena conciencia, evitando la inercia de una mímesis irreflexiva que suele aparecer en tiempos de incertidumbre. De la resolución de ese dilema, optimista o esperanzado, entre otros factores, partirá el diseño del futuro. Muchos han sido los pensadores que han analizado el papel de la esperanza como asidero contra el desánimo, pero debemos tener claro que diferencias existen entre esta y el optimismo para no cometer algunos de los errores que han colaborado en la forja de la situación actual. El optimismo se ha convertido en uno de los grandes aliados del sistema. Ser optimista, en la mayoría de las ocasiones, implica mirar hacia el futuro con la ilusión de pensar que éste será mejor. Esta mejoría parte, como bien señala Terry Eagleton, de un presente que posee la suficiente credibilidad para convertirse en un punto de apoyo fiable, pero sobre todo de la idea de que es posible optimizar lo que existe haciendo progresar lo que ya tenemos. Esto implica que el optimismo se basa en la confianza. El futuro del optimista, por lo tanto, se presenta como una prolongación del presente en una versión mejorada, por lo que no es de extrañar que posea un sesgo conservador y una fe ciega en la idea de progreso.
Por lo general, los optimistas parten de una situación que consideran lo suficientemente buena para usarla como plataforma de impulso hacia una dirección que tienen predeterminada. La vía imaginaria por la que circula el futuro del optimista apenas tiene bifurcaciones o sobresaltos y el horizonte se dibuja con nitidez. Esto provoca un conservadurismo sobre el presente que impide cambios bruscos de dirección. Sabiendo esto, el sistema ha usado el optimismo como adalid en la construcción de la identidad del sujeto. Ha fusionado de manera sutil y sofisticada el optimismo con una actitud moral correcta, logrando que su contrario, el pesimismo, se perciba como una cualidad reprochable. Si somos optimistas, es importante saber que muchos de los mensajes del sistema están diseñados para encajar a la perfección con esta actitud. A base de refuerzo positivo, cada vez nos resultará más complicado ser objetivos, pudiendo llegar a sentirnos culpables en el caso de apreciar cierto desvanecimiento. El optimista, sobrevitaminado de positividad, se topa con dificultades para encarar la realidad de los grandes problemas debido, entre otras cuestiones, a su resistencia a reconocerlos como tales. No es mala resolución para la cotidianeidad, donde el optimista encara la normalidad con retoques estéticos que le ayudan a sentirse bien. Pero puede que no sea lo mejor cuando las cosas se ponen difíciles. Nietzsche será uno de los principales detractores de esta actitud optimista, que elude la importancia de lo trágico y se queda en la superficie de lo jovial. Apuntará que la verdadera felicidad requiere exigencia, enfrentamiento y autosuperación, de manera que el optimista, negador del enfrentamiento profundo, se arroja a una felicidad vana. En la gran economía del todo, los elementos terribles de la realidad, en los afectos, en los apetitos, en la voluntad de poder, son inconmensurablemente más necesarios que aquella forma de pequeña felicidad denominada bondad. Hay que ser incluso indulgente para conceder en absoluto un puesto a esta última, ya que se halla condicionada por la mendacidad del instinto. Tendré una gran ocasión de demostrar las consecuencias desmesuradamente funestas que el optimismo, ese engendro de los Gémenis Optimi, hombres mejores entre todos, ha tenido para la historia entera. Para Nietzsche, y más en concreto para su personaje Zaratustra, el optimista es tan decadente como el pesimista, pero quizás sea más nocivo. Por el contrario, el que orienta el presente bajo el sesgo de la esperanza se adhiere a una actualidad inocua, se mantiene a la expectativa. Bajo esta actitud, desconfía de la hora, que, por lo general, percibe como poco halagüeño. Sabe que los enseres con los que cuenta carecen de relevancia para ese futuro que se imagina. Su predisposición a romper con lo establecido es mayor, posee el anhelo del cambio, pero es consciente de que éste implica una revolución. Por este motivo, el sistema ha percibido en la esperanza un adversario y ha puesto su maquinaria de control emocional a trabajar con el objeto de desprestigiarla en el acervo popular. Ha logrado insertar la idea de que esperar es negar, fracasar, morir en vida, y ha impulsado una sociedad proactiva, generando lo que el filósofo Byung-Chul Han ha descrito como una violencia centrada en el exceso de positividad, en la hiperactividad. Igual va siendo hora de recuperar el orgullo de la esperanza, ese que florecía como una actitud de soporte ante la adversidad y que ayudaba a sacar fuerzas de donde no las había. Puede que sea el momento de situar la esperanza como uno de los ejes de esa ejemplaridad, pública y privada, que el pensador Javier Gomá ha defendido a lo largo de su obra. De cara a equilibrar la balanza, sería conveniente percibirla desde el elogio, como resistencia hacia las vilezas del presente para que, llegado el momento, nos sintamos en la obligación de empujar hacia un verdadero cambio. El optimismo entendido como una actitud natural se encierra en una confianza, por lo general injustificada, hacia el futuro. Suele atenuar los malos momentos corriendo el riesgo de distorsionarlos evitando la mirada trágica de lo real. Pero la persona que se ampara en la esperanza suele exhibirla cuando la gravedad de la situación se manifiesta y es capaz de asumir lo real tal y como se presenta. Podríamos decir que el optimista proyecta el ideal, mientras que el esperanzado se aferra a lo real. El primero se asirá a una ilusión, mientras que al segundo se le impone lo real. A la hora de la construcción de la identidad, optar entre el optimismo y la esperanza no es cuestión baladí. El primero implica evolucionar en una personalidad que uno percibe como buena, con la que se encuentra satisfecho y en la que atisba la posibilidad de una mejoría fundada en los pilares que ya posee. Es fundamental que, si elegimos el optimismo, seamos lo más realistas posibles. Pero si, por el contrario, al revisar nuestro trayecto vital descubrimos un malestar en torno a nuestra identidad,
Si nos cuesta trabajo aceptarnos, entonces la opción de la esperanza nos abrirá la puerta a una posibilidad de cambio que se asiente en lo real y no en lo ideal. Pero para que esto suceda es necesario percatarse de que lo hecho hasta ahora no vale, que los instrumentos que hemos usado para edificar la personalidad no funcionan y que necesitamos una combinación de valor y voluntad para comenzar una revolución. Filosofía ante el desánimo. A lo largo de este libro hemos tratado una gran variedad de temas. Cada uno ha sido seleccionado a partir de un análisis detallado de la realidad en la que estamos inmersos. Y en esta realidad, inyectada por dosis virtuales de entusiasmo, el desánimo se ha convertido en un elemento recurrente. La eliminación de la distancia entre los sueños y los deseos y la interiorización de un ideal de vida maravilloso y factible por igual han ido alejándonos del campo de lo real hasta el extremo de provocar una cascada de desánimo en cada uno de los pilares fundamentales que constituyen nuestra personalidad. La presión por destacar en una sociedad donde el infierno de lo igual se presenta como una fosa de la que nos exhortan a salir. El peso de una identidad que se ve conminada a cumplir con una cantidad ingente de preceptos para encajar dentro de los estándares reales y virtuales. La necesidad autoimpuesta de las checklists como rituales de obligado cumplimiento para alcanzar la felicidad. El apremio por hacer acto de presencia en las ceremonias virtuales de cara a confirmar tu existencia. La asunción de la actividad y el dinamismo, vs contemplación y reposo, como el único camino para alcanzar la singularidad. La estigmatización de la repetición, que nos somete a una constante búsqueda de la novedad, neofilia. La adicción al esparcimiento que dinamita nuestra intimidad. El aumento de las conexiones personales rápidas y ligeras frente al compromiso de las relaciones. La dolorosa brecha, que se agranda por momentos entre el yo real y el yo virtual. La necesidad de acumular constantemente experiencias sin dar tiempo al organismo para extraer sus nutrientes. El imperio de las tendencias, que elimina la edad mental y nos tiraniza. La dilatación de las fronteras mentales entre el ocio y el trabajo, sometido a la tiranía de la pasión. La tensión de exigirle al tiempo libre una plena realización y productividad, bloqueando así la posibilidad de disfrute. La debilidad de la voluntad, que contrasta con el entusiasmo. La imposición del deseo frente al goce del placer, empujándonos a la hiperacción frente al deleite. Todos estos elementos, si no se analizan bajo la lógica del pensamiento crítico, se encargarán de configurar una personalidad abocada a experimentar un desánimo crónico. Y ante esto, pocos fármacos se me ocurren más eficaces que la filosofía. Espero que el libro haya servido como diagnóstico y prescripción. Ahora todo queda en manos de su voluntad. Si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre. Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides, carpe diem, tempus fugit.